El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familiares que nos escuchan en cualquier lugar de este país, hasta donde llega esta transmisión, y a todos aquellos que logren conectar con esta prédica. Una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. Les saluda el siervo del Dios viviente, Jorge Alberto Romero Valenzuela, desde la ciudad de Coatzacoalcos, en las Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad.
Estamos nuevamente transmitiendo por causa de la pandemia. Hemos llegado al color amarillo, regresamos luego al naranja. Bueno, es un lío, pero confiamos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios un tema muy interesante. Recordemos que el Señor habla simbólicamente de nosotros como personas, refiriéndose a veces a cosas en la naturaleza. Nos llama de repente plantío de Jehová, nos habla de plantas. En el Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. En esta ocasión vamos a ver que Dios se refiere a nosotros como vasos. Y ese es el tema de hoy, de esta prédica: vasos en la Biblia. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Vamos a pedirle al Señor la dirección y que su Espíritu Santo nos guíe siempre. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno de los varones y mujeres que puedan escuchar este mensaje. Abre sus oídos espirituales a esta palabra. Señor, toca sus corazones y bendícelos. Trae sobre ellos, Señor, y sobre mí entendimiento, sabiduría, buena conciencia, Señor, para tomar decisiones en este tiempo. Que tu gracia y tu misericordia nos lleve, Señor, a reflexionar sobre este mensaje y que podamos, Señor mi Dios, obedecer tus mandamientos, adaptarnos a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, y si alguno está enfermo en sus hogares, te rogamos que le sanes. Sana, Señor, conforme a tu poder y tu gloria. Sana conforme a tus promesas, y que sea por medio de la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Para empezar, hermanos, vamos a ver lo que es un vaso como definición desde el tiempo antiguo, en los tiempos de Jesús. Un vaso era prácticamente una vasija, que son sinónimos, son iguales. Vasija y vaso en el tiempo de Jesús era exactamente lo mismo. Y es un recipiente cóncavo de diferentes tamaños y formas, fabricados en distintos materiales. Podían ser de madera, de piedra, de barro, de oro, de plata, y se utilizaban generalmente para contener o vaciar líquidos. En la Biblia se mencionan, por lo menos he encontrado yo, 14 diferentes tipos de vasos que hacen referencia a las personas. Habla de vasos de oro, vasos de la casa de Jehová, vasos de consolación, vasos de misericordia. Habla de muy diversos vasos, vasos de madera, de piedra, de oro, de bronce bruñido. Habla de vasos de diferentes tópicos, de diferentes temas, pero hoy vamos a tocar solamente 7 tipos de vasos, ya que vimos la definición de vasija o vaso, que es lo mismo. Vamos a ver el inicio de este punto de partida, Jeremías capítulo 18, versos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dos cosas tomamos de esta porción. Dios tiene el control de nuestras vidas y estamos en sus manos. Y Él nos va a formar como Él quiera, como Él sabe que es mejor para nuestras vidas.
y vamos a ver diferentes tipos de vasos para que empecemos esta palabra y Dios nos dé entendimiento. Vamos a ver el primer vaso. Se trata del vaso de honra. Vamos a ver un texto donde aparecen dos vasos. Vamos a tomar el primero, vaso de honra, Romanos 9:21, y vamos a ver lo que significa esto en Juan capítulo 7, verso 37 y 38. Vamos al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, empezamos la lectura en el verso 21. Dice el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amados hermanos, tomamos el primer vaso, que es el vaso de honra. Este vaso estaba siempre presente en todos los hogares. En el tiempo de Jesús era una costumbre común de los judíos del tiempo bíblico, que en cada hogar donde se recibiera una visita, se le ofrecía inmediatamente un vaso de agua fresca para honrarlo. Ese recipiente tenía que estar siempre lleno de agua, porque no sabíamos o no sabían las personas de aquel tiempo en qué momento iba a llegar una visita. Y se les ofrecía agua para beber, para refrescarse y también para lavarse los pies. Ese era el vaso de honra que se le presentaba a cada persona visitante a un hogar. Era una práctica común, una práctica en todos los hogares judíos. Eso nos habla de algo simbólico muy especial. Tú y yo debemos de ser como esos vasos que están listos siempre para dar el agua de vida que Dios nos da a través de su palabra. Esa palabra que Dios nos habla cada domingo, esa palabra que leemos en la Biblia, esa palabra de salvación y vida eterna, que la gente común y corriente que no conoce el Evangelio, los que no han dado sus vidas a través de la fe a Cristo Jesús para salvación y vida eterna, necesitan de esa agua de vida. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y en el capítulo 7 vamos a leer el verso 37 y 38. Hay un título arriba de esos versos, dice ríos de agua viva. 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué nos habla este texto bíblico? ¿De qué nos habla esta porción en las palabras de Jesús? Que cuando tú y yo llegamos al Evangelio, un vaso, una persona fue usada porque conoció, porque ya estuvo un buen tiempo primero conociendo la palabra en una iglesia, en su casa estudiando la Escritura, siendo discipulados, les dieron enseñanza del plan de salvación de Dios a través de su palabra, y esos son los ríos de agua viva, la palabra de Dios que debe fluir, que fluyó primero a través de Jesús, para que conociera el mundo entero su palabra y pudieran tener acceso a la salvación. Esas palabras, muchos de los hermanos que ya se congregan en la iglesia conmigo, ya tenemos esos ríos de agua viva dentro de nosotros y tenemos que ser como Jesús, darle de beber a otros esa palabra de bendición, de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, de sanidad y milagros, esa palabra que reconforta, que da aliento, esa palabra que necesitan muchos, los que están perdidos y extraviados, a veces por diversas religiones, muchas veces tuercen la palabra y no enseñan correctamente, pero aquí hay una oportunidad de recibir bendición de parte de Dios, ser un vaso de honra para todo aquel que camine rumbo a nuestras vidas y lo recibamos con una palabra que salga de nosotros y refresque la vida de esa persona y le dé la oportunidad de ser un vaso de honra también, como un día Dios nos escogió a nosotros. Vamos a ver el segundo vaso.
También tiene que ver con las prácticas de los tiempos en que se escribió la Biblia. Vaso de misericordia. Libro de Romanos, capítulo 9. Verso 23 y 24 dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es la parte donde tú y yo tenemos que ser también como ese vaso de misericordia. En la costumbre judía, estos eran unos vasos que se ponían en los cruces de caminos, donde viajeros iban por el polvo de cada camino, y donde había un cruce para llegar a una ciudad o para desviarse a otra, había una base especial, un poste, y en ese poste, en la superficie, había un vaso grande lleno de agua fresca, que de cuando en cuando los pobladores de la ciudad más cercana iban a rellenar conforme hubiera necesidad, pero tenía el propósito de darle de beber al caminante sediento, al caminante cansado por el sol, a todo aquel que pasare por ahí. Tenía la oportunidad de beber gratuitamente de ese vaso de misericordia todo el agua que deseara que pudiera beber. Eran vasos grandes, vasos que contenían muy buena cantidad de agua, podían beber familias completas, y ese es el vaso de misericordia. Mucha gente en el mundo necesita beber de estos vasos del agua de misericordia, refrescar sus vidas de los problemas diarios, refrescar sus vidas de los conflictos familiares, de los tropiezos, de las caídas que han tenido. Necesitan una palabra de aliento, y esa la tenemos tú y yo, que estudiamos la palabra de Dios. Vamos a ver un tercer vaso, vaso escogido. Vamos al libro de Hechos, atrás del libro de Romanos, en Hechos capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9, verso 15 y 16. Dice esta palabra en el 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dile al que está a tu lado: tú eres un vaso escogido por Dios. Si estamos escuchando esta palabra está llenando nuestras vidas. Esta palabra de Dios tiene que salir un día por nuestra boca y compartirla con otros, y seremos ese vaso escogido. En la cultura de los hebreos, cuando un alfarero reunía barro de diferentes lugares, de repente se mezclaban diversas calidades de barro. Eso producía que cuando el alfarero terminaba cierta cantidad de vasos, vamos a pensar en 100, por la calidad del barro, por las mezclas de los diversos materiales, salían de esos 100 unos 3 o 5 vasos muy bonitos, que cuando eran pasados al cocimiento, al horno de fuego, resaltaban de entre los demás por su perfección, por sus colores, por sus tonalidades. Y esos vasos eran muy apreciados en el pueblo judío, eran especiales, y no cualquiera podía tener esos vasos. Estaban en lugares de casas de reyes, de gente importante, de gente muy rica. Esos eran vasos escogidos que el alfarero guardaba aparte de los vasos comunes que vendía toda la gente, porque eran vasos casi perfectos, y sabía que alguien iba a venir a pedirle algún día un vaso para un regalo especial, o un vaso para mostrar su condición de riqueza o de posición social.
cuando le fueren a ver a su casa, mucha gente en aquellos tiempos acostumbraba poner a la entrada, pues podríamos hablar de un lugar, una repisa especial para poner ese vaso escogido, de modo que todas las personas que miraban ese vaso sabían que ese era un vaso escogido y sabían en ese momento que la persona que estaban visitando tenía capacidad económica muy importante. Ese era el vaso escogido. Y es una de las cosas que Dios siempre está buscando entre su pueblo. Gente recta, gente honesta, gente de fe, para hacer la obra perfecta, y es donde Dios se digna a escoger algunos vasos para hacer su obra. Algunos los llama para enseñar la palabra, maestros. A otros les llama para pastorear una iglesia, hablamos de pastores. A otros para ir a predicar al campo, a las ciudades, a los lugares diversos, los evangelistas. A otros usa Dios para dar una palabra especial, puede ser a una persona, a una familia, a una iglesia, a una ciudad. Hablamos de profetas. Y otros usa Dios para el apostolado. Los apóstoles son los que están sembrando iglesias, los que se encargan de levantar iglesias en diversos lugares, empezando de cero, poniendo los fundamentos, ayudando a edificar a otras iglesias, ayudando a corregir lo deficiente en otras iglesias. Son 5 ministerios que Dios usa como vasos escogidos. Vamos ahora, amados hermanos, a ver esos vasos que la Biblia dice que son otra categoría, vasos santos. Primer libro de Samuel, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 21, versos 1 al 5. Dice así esta palabra de Dios. Vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dije: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Verso 3 dice: ahora qué pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan consagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Dice el verso 5: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? En esta porción nos habla de vasos santos, que esos nos debe representar a ti y a mí. El ser santos implica apartarse de todo lo profano, de todo lo malo, de toda tentación, de todo tipo de pecado. No solamente un día. Cada día de nuestras vidas tenemos luchas donde tomamos decisiones, y nuestras decisiones, como la que tomó el rey David y sus criados que le seguían, sus siervos, que estaban apartados de contaminación de mujeres, estaban apartados de toda clase de pecado que podía contaminarles, para participar de un pan consagrado que estaba en la casa de Dios. El sacerdote sabe lo grave y lo complicado, lo delicado que es dar el pan a la ligera, sobre todo el pan consagrado. Por eso le hace la aclaración: pan común no tengo, de ese cualquiera podía comer, pero le dice: solo tengo pan consagrado, del que se acaba de quitar para la ofrenda para Dios. Y le dijo: de eso te daré si al menos se han guardado de contaminación de mujeres. Y el rey David le dijo: desde anteayer los vasos de estos jóvenes son santos, cuanto más que el viaje es profano.
En el viaje que tenemos por esta tierra, por esta vida que tenemos, vamos a tener tentaciones, invitaciones a pecar, y nosotros con sabiduría de Dios tenemos que apartarnos de esa clase de pecados. Muchas veces van a ser invitaciones a cometer adulterio, fornicación, a maldecir, a levantar falsos testimonios. De todo eso nos debemos apartar si queremos ser delante de Dios vasos santos. Vamos a ver en el sentido contrario otra distinción que hace la Biblia: vasos de deshonra o vasos viles. Todo lo contrario a los vasos santos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, verso 21. Recuerdo que ahí ya pasamos, pero hay dos vasos incluidos en el libro de Romanos. Y es un libro del Nuevo Testamento que es fácil de encontrar. Pasamos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la carta de los Hechos, y luego sigue la carta de Pablo a los Romanos. Y si ya estamos en el libro en la carta de los Romanos, capítulo 9, vamos a leer el verso 21, la segunda parte. Ahí donde leímos hace rato, capítulo 9, verso 21, vamos a ver la segunda parte. Recuerden que aquí hay dos categorías de vasos. Vamos a ver el vaso de deshonra o vaso vil. 9:21 dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? Ese ya lo vimos. Este es el interesante. Y otro para deshonra. Digan conmigo: vaso de deshonra. Los vasos de deshonra, amados hermanos, eran aquellos vasos que por alguna razón sufrían un accidente, se desportillaban, se les rompía la superficie, o estaban manchados o contaminados por algunas de las causas que la Biblia enseña. Esos vasos tenían un destino: eran amontonados, eran quebrados, y el único uso que tenían era que se aventaban fuera de la ciudad al tiradero de basura, y de ahí el único uso que podían tener era para que los leprosos que vivían afuera de la ciudad tomaran un pedazo de ese barro y se rascaran su cuerpo para aliviarse del dolor de las llagas de la lepra. Tristemente, hay personas que viven en esta condición: vasos viles o vasos de deshonra. Quieren continuar en sus pecados, quieren continuar una vida apartada de Dios, y tristemente, si no se arrepienten, si no llega el momento en que tomen la decisión de parar sus malas decisiones, sus malas actuaciones, llegará el momento en que tendrán que ser como el vaso siguiente, el vaso de ira. Ahí mismo en Romanos 9:22. Dice el verso 22, estamos hablando de otro vaso, el vaso de ira. Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Cuando un vaso continuamente, una persona continuamente peca voluntariamente, conociendo la palabra de Dios, habiendo ya participado quizás de prédicas, de comunión con Dios, quizás hasta de un ministerio, quizás ha servido a Dios y conoce cuál es el peso del pecado, y voluntariamente o neciamente, dice la Biblia, escoge caminos de muerte, que son los pecados de adulterio, de fornicación. Tristemente llega el momento en que se convertirá en un vaso de ira. Esto habla de un juicio de Dios para destrucción. Es muy fuerte esto que estamos hablando, pero es necesario declararlo al pueblo de Dios y a todo aquel que oye, para que hagamos una reflexión. Es preferible llegar a la condición del vaso siguiente. Este es el último vaso que tomamos, porque de aquí, de este vaso, el vaso quebrado, vamos a verlo en Isaías capítulo 30, verso 9 al 14.
Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Es lo que pedía el pueblo de Dios. En aquel tiempo Dios usaba hombres y mujeres que tenían el don de ver el futuro, de ver situaciones, y profetas también, que Dios les hablaba directamente. Dice el verso 12, dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Cuando hay un vaso quebrado en situación de desesperación, de ignorancia, de necedad, un vaso quebrado no es útil para nada. Ni siquiera puede servir para ir a traer fuego y sostenerlo en un pedazo de ese barro. Se hace tan pequeños los pedazos en que se ha roto por causa de un juicio de Dios, que solamente Dios puede restaurar esos vasos. Son vasos que, aunque tengan un título, un cargo en una iglesia, aunque tengan capacidades extraordinarias, no servirán absolutamente de nada mientras estén rotos. Son vasos que urge una restauración, una reparación, porque la condición del vaso quebrado puede ser por muchas causas. Quizás por el pecado, quizás por no haber obedecido la voz de Dios a tiempo, haber seguido tomando decisiones incorrectas, muchas veces los conflictos del mundo, las presiones del hogar, a veces nos han empujado a tomar malas decisiones, y muchas veces se han acumulado tanto los problemas de dinero, de salud, con los hijos, con el esposo, con la esposa, situaciones difíciles con el vecino, con la suegra, que llega el momento en que un vaso llega a quebrarse. Y si a eso le agregamos el pecado y no buscar la palabra de Dios, no buscar las soluciones y el consejo que Dios nos da para evitar esos conflictos, tenemos el riesgo muy alto de convertirnos en un vaso quebrado. Y ese vaso quebrado no sirve para contener el agua de vida, la palabra de Dios, ni para darle de beber a nadie. Se vuelve inservible ese vaso y se pierde el propósito por el cual Dios nos formó desde el vientre de nuestras madres, como aquel alfarero que tomó la masa del barro y empezó a formar esa vasija o ese vaso hasta terminarlo y darle forma como Él quiso. Muchas veces Dios tiene que desmenuzar una vida, que quebrantar una vida, o permitir muchas veces que vengan quebrantos a la vida de una persona para hacerle reaccionar o hacernos reaccionar en diferentes áreas de nuestras vidas, y que podamos tener entendimiento para buscar la restauración, buscar volver en las manos de Dios a ser un vaso útil, pero eso tiene que pasar por un proceso. Vamos a ver esos procesos. Son 4 puntos para restaurar un vaso quebrado. El primero es vaciar todo lo malo, todo pensamiento antiguo, rencores, deseos de venganza, todo aquello que el mundo nos cargó por dificultades, problemas, crisis, falsos testimonios, quizás tuvimos malas experiencias. El primer paso es vaciarnos como un vaso que desecha toda el agua contaminada, toda el agua sucia. Cuando
Muchas veces tú te das cuenta que el vaso está mal lavado y le pones agua de garrafón, agua purificada, y te das cuenta que en el fondo del vaso había basura o tierra o lodo o simplemente una mosca muerta allí. Tú lo que haces es ya no beber esa agua, la tiras. Así es como debemos de vaciar de las cosas que nos han pasado, de las situaciones que nos han perjudicado. Tenemos que vaciarnos. Si llegamos a la etapa de vaso quebrado, tenemos que sacar de nuestra vida toda contaminación, todo pensamiento inclinado al pecado, vaciar completamente de nuestra vida todo lo que pudiera estorbar el primer paso de la restauración. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante es que tomemos en cuenta este primer paso, olvidando lo que quedó atrás. Tenemos que aprender a mirar hacia adelante a la vida eterna. Si nos quedamos estancados, sufriendo, reclamando, peleando por cosas que son del pasado y que ya Dios empezó a restaurar, tenemos un grave peligro de quedarnos allí y no salir de esa condición. Pero si tomamos en cuenta esta palabra, vaciar de nuestras vidas todo lo que contamina, olvidar lo que quedó atrás, olvidar lo que sucedió en el tiempo pasado, estamos en el buen camino de la restauración. Vamos a ver el segundo punto, lo que Dios hace a través de su palabra. El segundo paso es preparar las piezas rotas, pulirlas, limpiarlas con una lija. Lo hace el alfarero cuando un vaso escogido es quebrado o roto por accidente, por cualquier causa. Lo que hace el hombre rico, la mujer rica preparada para tener un vaso de esos, y se le llega a romper por accidente, corre con el alfarero y le dice: mi vaso escogido se ha roto. Mi vaso especial, el que yo anhelaba y quería mucho, se hizo pedazos. Aquí te traigo los pedazos. El alfarero en este paso empieza un proceso. Como ya vimos en el primer punto, le quita todo el polvo que pudiera contener dentro, le quita toda la basura, todo lo que nos sirve. Y el segundo paso es que empieza a tomar pedazo por pedazo y empieza a pulirlo, a lijarlo, a desbastarle los bordes que puedan lastimar, y pasa a una lija, un proceso de lijado, un desbaste de las piezas que puedan lastimar, que puedan ofender, que puedan cortar uno de los dedos. La vida de nosotros es muy parecida. A veces estamos llenos de odio, de rencor, y tenemos que dejar que Dios quite de nuestras vidas, como hace el alfarero con la lija, con esos pedazos quebrados, que desbaste, que alice, que limpie todo lo que pudiera lastimar a los demás. A veces damos palabras que ofenden, decimos cosas sin sentido, a veces que ni siquiera pensamos correctamente, y estamos lastimando, como esos pedazos de barro pueden cortar la mano de alguien. Y en ese proceso hay dolor, porque cuando la lija pasa, es algo muy áspero que raspa el barro. Cuando Dios trata con nosotros, es para hacernos mejores personas. Vamos a ver lo que Dios dice en esta porción. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es glorioso lo que Dios es capaz de hacer con tu vida y con la mía. Cuando estamos en nuestra vida o nuestra familia en pedazos, y no sabemos qué hacer más que gritar, ofender, lastimar,
Tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él haga como el alfarero, que empiece a quitar de esos pedazos todas las partes que lastiman, empiece a raspar con una lija y en nuestra vida Dios trate, pero se trata de que nosotros voluntariamente busquemos en humillación el rostro de Dios y le digamos: Señor, no quiero ser así. Señor, estoy consciente de que no es correcto lo que estoy haciendo, mi comportamiento no es adecuado, ayúdame y hazme un vaso nuevo. El tercer punto es la unión de las piezas. El tercer paso de la restauración tiene algo muy precioso. Es cuando el alfarero, ya vacío de toda basura, de todo polvo, de todo lo que estorbaba, ya tiene todos los pedazos preparados, lijados, ya le quitó todo lo que podía lastimar, cortar sus manos. Y viene el proceso del pegado de las piezas, de la unión. Para esto el alfarero hace una mezcla muy especial. Toma la sangre de un cordero, la mezcla con el barro y tiene que ir a buscar el mismo tipo de barro con el cual fue fabricado ese vaso que fue quebrado. Y mezcla la sangre del cordero con el barro y agua, espera a que cuaje y eso se hace un pegamento muy resistente, muy fuerte. Y empieza a poner todas las piezas en el lugar donde iban. Y esto nos habla de una restauración gradual, de un proceso que lleva tiempo. Y es precioso porque habla de lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 1 verso 7. Nuevo Testamento, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta de Juan, ya por cerca del libro de Apocalipsis. Y vamos a buscar Primera de Juan capítulo 1, verso 7. No se vayan a confundir porque Juan tiene 3 cartas. Es la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tú te das cuenta que estás en el proceso y sientes que tu vida está hecha a pedazos, lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, empezar a buscar andar en su luz y empezar a tener comunión con los hermanos, buscar el consejo de alguien que tiene madurez espiritual, buscar el consejo de Dios a través del líder espiritual, que puede ser un maestro, un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol. Y vendrá la palabra, la dirección de Dios, como hace el alfarero con esa masa de barro, con sangre de cordero y agua, y empieza un proceso maravilloso. Empieza el proceso donde esa sangre va a unir. Esa mezcla de barro con sangre y agua va a empezar a pegar los pedazos hasta terminarlos. Y es un proceso muy delicado, de mucha paciencia, de mucha atención, porque cada parte tiene que quedar perfectamente acomodada. Y de ahí viene el cuarto y último paso para la restauración: el secado al final por el fuego. Cuando el vaso ya ha sido quebrado, cuando el vaso está en pedazos, ya pasó por la limpieza, ya pasó por el lijado, quitar las asperezas, y ya fue pegado, queda listo para el último proceso. La última parte del proceso es meterlo en un horno. En la costumbre judía, cuando un alfarero recibía uno de estos vasos, ya que lo tenía preparado para el último paso del proceso, preparaba el horno y se calentaba más de lo normal que cuando se cocían los vasos por primera vez. Pero antes, ya cuando el vaso estaba pegado con esa mezcla de sangre de cordero y barro, lo dejaba 3 días y 3 noches en el lugar más oscuro de la habitación que hubiera en la casa del alfarero. Y después de pasar 3 días y 3 noches en el lugar más apartado, donde no le diera ninguna luz del sol, venía el momento donde
estaba preparado para entrar al fuego y para ser cocido nuevamente, y ese vaso se volvía un vaso muy resistente, mucho más duradero, el doble de resistente que de manera original fue fabricado. Vamos a ver lo que Dios nos dice en el libro de Isaías capítulo 43, verso 2. Isaías está después del libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y más adelantito van a encontrar Isaías capítulo 43, verso 2. Mira lo que dice Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto lo hace Dios con un propósito. Cuando el alfarero mete ese vaso al fuego, sabe que va a ocurrir el final del proceso en ese vaso. De modo que cuando el fuego hace mucho más resistente al vaso y la mezcla de barro con sangre de cordero se adhiere fuertemente a todas las piezas, las vuelve a unir y las hace mucho más sólidas, mucho más resistentes, más duras. Ese vaso tiene mucho más valor, el doble del valor que originalmente tenía, porque un vaso restaurado tiene la doble aplicación de la sangre del cordero. Y eso representa simbólicamente una restauración gloriosa que puede tener cualquier persona que esté en condición de vaso quebrado. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, sacar fuera de nuestra mente y de nuestro corazón las heridas del pasado, las causas por las cuales llegó sufrimiento, dolor y nos quebró. Tenemos que sacar toda la basura, todo lo que contamina, vaciar de nuestras vidas todo lo que sucedió en el pasado, creerle a Dios, empezar a buscar su presencia, estar dispuestos a humillarnos delante de Dios, a recibir esa lija, ese desbaste, que Dios trate con nuestras áreas difíciles, nuestro mal carácter, y Él vuelva esas áreas ásperas en áreas suaves, moldeadas por la mano de Dios. Después de eso sigue el proceso de la unión de las piezas para volver a formar un vaso el doble de fuerte, y eso solo se logra en nuestras vidas con la sangre del Cordero. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, para terminar siendo pasados por el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo que nos va a confrontar, que va a mostrarnos cuánto nos ama Dios, pero que también dice la promesa que si pasamos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, porque Dios prometió ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga. Si hemos estado en una condición de estos vasos y te has identificado con alguno, reflexiona, medítalo y haz lo necesario, lo que tengas que hacer para cambiar de posición y volver a la posición de vaso de honra, de vaso escogido delante de Dios. Nos despedimos orando. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta palabra produzca fruto, buen fruto y mucho fruto delante de tus hijos, de tus hijas y de todo aquel, de toda aquella que escuche este mensaje. Que tu gloria se manifieste, Señor, y restaures los vasos quebrados, que sigas usando los vasos escogidos, que sigas dando, Señor, de beber a aquellos con los vasos de misericordia que tú tienes preparados, y líbranos de caer en la condición de vasos de ira o de vasos viles de deshonra. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria en este día, Señor, porque tú eres fiel, tú eres misericordioso. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y la gloria del Señor se manifieste, sanando toda enfermedad, toda dolencia y llevando paz a sus hogares. Pronto nos veremos
y la gracia de Cristo Jesús quede en sus hogares. Amén y amén.